Nos acompaña ahora Sergio Ogioni. Vamos a hablar, por supuesto, de la gesta de Malvinas como veterano de esa guerra, como también alguien que ha transitado durante todos estos años la comunicación, el encuentro con la comunidad y con los familiares y con aquellos que han seguido el proceso de lo que pasó después de la guerra. Siempre tiene algo interesante para aportarnos. Y como veteranos de Malvinas en Esperanza también están muy encolumnados en lo que es la presentación de un documental que también va a tener significancia porque deja un valor testimonial, no solo para aquellos que han tenido oportunidad de cotejar con ellos distintos momentos que se ha vivido en esa guerra, sino también porque es un testimonio que va a trascender a aquellos que incluso hemos tenido el contacto con ellos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, un gran gusto estar acá con vos otra vez. Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, en principio, la invitación de todos los años, un acto que va a ser conmemorativo de los héroes y de los veteranos que han dejado también no su vida, pero sí su fuerza, su valentía, hasta sus miedos en ese proceso que fue la guerra, ¿no? Así es, como bien decís, el acto oficial que se va a hacer el mismo 2, que es martes, feriado nacional desde que se ha instaurado y que siempre bregamos porque a veces en algunas partes del país se trata de correr porque justo ese día es feriado, entonces tratan de hacerlo un día hábil y nosotros peleamos porque sea ese día justamente porque es el día que corresponde. Y bueno, este no es el caso de acá, ¿no? Pero este es el acto oficial que va a ser a las 10 de la mañana, sí, en la Plaza Soldados de Malvinas, como prácticamente todos los años. Sí, desde hace 16 años, 17 va a ser este año acá, porque justamente comenzó ahí con la gestión de gobierno anterior de Ana Meiners. Sí, ahí porque antes se hacía en el cementerio. Porque era donde estaba el cenotafio y están todas las placas durante años que se hizo ahí. El cenotafio significa tumba sin cuerpo. Sí. Y al año fue uno de los primeros en el país que se inauguró ahí justo al lado de donde está todo el homenaje a los caídos de los bomberos, en el cementerio, en la entrada principal. Y empezó a suceder de que cada vez pasaban los años y cada vez era mucho más emocionante para todos. Y llegó un momento que bueno, que se puso complejo y la familia nos pidió que ya no lo hagamos ahí ese día, la familia de nuestros héroes, y justamente se había dado un ímpetu nuevo a la plaza y decidimos iniciar esos actos que año a año van creciendo en homenaje justamente también a nuestro compañero caído. Claro, y van creciendo porque van los familiares, sí, que han tomado un poco la bandera de los veteranos ya en algunos lugares, sí, incluso aquí también, ¿no? Trabajan muy comprometidamente, y porque la comunidad, lejos de la indiferencia, 42 años, sigue involucrada con la causa Malvinas, y cuando se discuten temas de soberanía, es como que se enciende nuevamente una chispa en relación a aquello, ¿no? Sí, siempre, dice, en los últimos años ha tomado fuerza un lema, llamémosle, que Malvinas nos une. Por ahí lo toman los gobiernos, pero bueno, ya antes nosotros teníamos otro que se llamaba Todos Somos Malvinas. Después los usan y los derivan y le ponen el nombre de lo que quieran y dice tal cosa nos une o somos todos esto. Y bueno, pero por ahí nacieron un poco de la causa de Malvinas y es una realidad porque ahí ya no hay una oposición, casi que hay... la única oposición es contra los que nos enviaron, dicen. Pero nosotros no tenemos decisión en eso, así que no tuvimos decisión y estábamos ahí, como en un partido, los que están adentro son los que están y la tribuna no puede cambiar mucho y los que los mandan a jugar, y en ese momento nosotros fuimos a cumplir con la patria y el gran honor que tuvimos. No sé si te conté una vez que el día 2 de abril, cuando se recuperaron las Malvinas, casi el mismo sentimiento tuvimos todos los que tuvimos en el lugar o cercanía o perteneciendo a la Fuerza Armada, principalmente como conscriptos, porque todos nos retrotraímos a la época de nuestras maestras de primaria que tanto hincapié hacían en las hermanitas perdidas, y algún día dice las vamos a recuperar, y ese momento nos vino
a todos, y creo que a muchos Claro. argentinos que recordaron eso. ¿Y qué es Detrás del héroe? Detrás del héroe es el documental que lo hizo con mucho sentimiento, lo hizo la sobrina de Oscar, Oscar Colombo, nuestro compañero héroe del Belgrano. Él tenía un solo hermano menor, 2 años aproximadamente, y él tiene una hija y un hijo. Martina tiene estudios de comunicación y estaba preparando eso cuando hizo su tesis, y que fue aprobada con notas muy buenas en Rosario, creo. Pero también le ayudó a alguien que conoce mucho, como Ariel Pascal, que hace muchos años que está en el tema del arte, de la filmación, la cuestión creativa, así que hicieron un equipo y bueno, lograron ese documental que lógicamente podría haber sido mucho más largo, porque yo he visto en crudo algunas cuestiones y mismo he participado, y lo tuvieron que compilar, y tiene ahora hay un avance dando vuelta, pero bueno, yo lo he visto ya el año pasado y se esperaba para estrenarlo ahora el 2 de abril a la noche en el Centro Cultural de Anteligueri, y hay algunos testimonios de los que fuimos compañeros en el Colegio San José, porque todos tuvimos una niñez y una infancia, y eso es lo que implica un poco el nombre Detrás del héroe, no hablar de la guerra, de los hechos que él vivió justamente y puntualmente, sino de lo que él era antes y qué concepto de amistad y de la vista que teníamos los compañeros en ese momento. Así que... Y detrás de esos testimonios, tantos, ¿no?, que como él han perdido la vida, pero también dejaron toda esa infancia, esa niñez, esos recuerdos en tantos atrás, ¿no? Y sí, hay un hilo conductor que yo he visto en el documental. Bueno, no quiero, como se dice ahora, spoilear, pero muchos hablan de la bondad de Oscar. A veces se dice que el que pasa al descanso siempre es bueno, pero en este caso era muy real, porque Oscar era muy bueno, re bueno. Incluso te cuento como un hecho anecdótico. Cuando entramos al servicio militar, que entramos juntos, y también nos separaron de los 1500 que éramos juntos para hacer un curso de comunicaciones, que éramos 17, y también salimos entre los primeros puestos, y los primeros puestos implicaban ir a los buques de mayor peso, no porque los otros comunicantes no eran buenos, pero en los 3 exámenes, como en la universidad, en la escuela, se sacó promedio, y él fue al crucero Belgrano y yo fui al comando naval que embarcaba en el portaaviones. Había que quizás elegían eso, pero antes de eso, en la instrucción anterior, que estuvimos un mes donde enseñaban los rudimentos básicos para ser militar, que eso nos enteramos después, a un compañero de Laguna Paiva que no sabía nada de religión, Oscar se ofreció y le dio, o sea, preguntaban quién sabía de catequesis y le dio la catequesis. Y bueno, él siempre estuvo agradecido porque en la guerra le sirvió mucho, y después hizo una carta como 20 años después que salió en el Litoral, que fue muy, muy reconocida, y ayer lo llamé y me dijo que va a venir, así que... Emocionante, ¿no? Sí. Me acordaba también que en años anteriores, en otros actos, tuvieron momentos de mucha emotividad, sí, porque ustedes daban por cierto un número de aquellos que estuvieron en el combate, y se fueron, incluso se agregó una persona más dentro de... Sí. Es decir, siempre la historia va deparando algún capítulo que, aunque parezca increíble, todavía puede renovarse y reconocerse, ¿no? Sí, ya no sería nuevos combatientes, sino un nuevo esperancino que encontramos como el piloto Carlos Espilondo, que había sido oriundo y se fue para estudiar, muy en ese momento se había contado la historia, muy en contra de lo que la mamá quería, pero fue piloto, que la madre le había dicho que no quería que sea, y fue muy buen piloto, y bueno, ya ha desaparecido hace unos años, no en la guerra, sino... Sí, por cuestiones posteriores, naturales. Sí. Así que fue nuestro último hallazgo, compañero, el único oficial, aparte de los veteranos de Malvinas de Esperanza y el entorno cercano, el único oficial, porque hay suboficiales
y soldados conscriptos. ¿Se espera algún anuncio oficial para el día 2 de abril? Porque hay como muchas versiones de una cadena nacional o algo por el estilo. Y no sé, la verdad que es raro porque todos los días hay anuncios. hay anuncios y a veces son contradictorios algunas cuestiones que ya se barajaban antes, antes de ser electo este gobierno, y eran un poquito duros, que no condecía lo que decía el actual presidente con la actual vicepresidenta, parecían que eran caminos paralelos. Uh-huh. Y siguen siendo, pero bueno, quizá ahora llamaron un poco al recato, pero bueno, la canciller creo que es una persona capaz, pero posiblemente esté limitada, y también estamos limitados porque lo que siempre hablamos, no tenemos una fuerza militar como para sacar mucho pecho. En estos días ya se están desguazando 4 unidades más de buques que ya por sus años ya se tienen que dar de baja y no se vienen reponiendo. Ya. Y hay compra de aviones, ¿no? Y eso hace como varios años que ya cambiaron de proveedor, de país y de avión varias veces, y se hicieron los anuncios. Pasa que es costosísimo, un avión nuevo vale más de 100 millones de dólares. O sea, son 100.000 millones de pesos nuestros, un avión. Y un usado, digamos, como que se pueden conseguir por entre el 10 y el 30%, pero es igual mucho dinero, porque se tiene que comprar junto todo el paquete de repuestos, serían varios aviones más, como para armar y arreglar, y después lo que pasó en estos años de país más pobre, se van canibalizando todos los aviones, y supongamos que si de un tipo de avión como los Skyward se compraron 16, ahora ya quedan 4 quizás, y así fue sucediendo, y debe pasar normalmente, pero cuando uno tiene dinero los repone. Claro. Y esa es una cuestión. Estos son aviones que supuestamente son todos buenos, pero se necesitan buenos pilotos, y los pilotos se forman, y como no hay aviones se van a la actividad privada, y eso costaron mucho tiempo y mucha inversión para el país, y son muy buenos pilotos que heredan la impronta de los pilotos de Malvinas, que incluso fueron guiados por muchos, sabiendo cosas que el mundo no sabía hacer, y que se enteraron que podían hacer los pilotos de guerra. Sí. De hecho, la película Top Gun copió lo que hicieron nuestros pilotos en la guerra de Malvinas, en algunos casos, que no estaba visto antes. Así que son muy valiosos nuestros pilotos, los docentes de los pilotos, pero si no hay, y el que quiere volar, no combatir en una guerra, quiere volar, y no hay aviones, y si los aviones están en mal estado, hay una alta propensión a que se caigan y fallezcan los pilotos. Justamente había una tanda de los pilotos que se había comprado hace 2 gobiernos, perdón, no de pilotos, de aviones, de los superintendentes, y que después quedaron en poco tiempo, eran usados, ¿no? Pero quedaron abandonados porque no se podía reponer los asientos desectables, que es muy caro, pero los proveedores eran británicos. Claro. Entonces los británicos tienen todo bloqueado desde siempre. Entonces parece que ahora los técnicos nuestros, tal como en la guerra de Malvinas, lograron con el ingenio crear algo que es muy difícil, y parece que lo van a poder poner en funcionamiento, porque sin el asiento eyectable no tenía razón de ser el avión. Claro, así como eso hay varias cosas. Y en la última, en materia de política internacional, este gobierno, ¿qué indicios le da al veterano, al excombatiente? ¿Indicios? En relación al tema soberanía. Mucho no tenemos no tenemos conocimiento. Información. Claro, recién ahora en estos días creo que va un poco lento todo porque se están acomodando, pero en estos días recién confirmaron a nuestro compañero que siga, que es un cargo ad honorem, ¿no? Pero es el representante de todos los veteranos del país en la Cancillería. O sea, está ahí, está en las reuniones y todo. O sea, tiene quizás no voto, pero tiene voz, y bueno, y se ve que para los gobiernos es importante, y bueno, tuvimos que mandar notas de aval de todo el país para refrendar esa continuidad de nuestro compañero Adolfo Seehofer, que muchas veces vino acá, tiene un programa de soberanía nacional hace muchos años, presidente del Centro de Santa Fe, y bueno, y él
también se ha capacitado, ha estudiado, ha estado en esos ámbitos para poder representarnos, y todo lo que podemos conocer es a través de ellos. Ahora vamos a tener congresos y bueno, no sé si contesto la pregunta o no, qué. me da la impresión que en lo que tiene que ver con ustedes, siempre la organización es muy vertical, entonces saben quiénes son las personas más adecuadas para estar representándolos como vos. Y a nivel nacional me queda claro que ustedes están siguiendo con atención qué hacen, pero ven que hay todavía, digamos, como una etapa de organización, claro, dentro del gobierno. Nosotros no dependemos nunca de los gobiernos. Lógicamente. O sea, al margen, no importa la ideología política del gobierno nacional, provincial o locales. ¿Y no tienen trascendidos de lo que va a ser el anuncio, supuestamente, del día 2? Siempre se dice que va a haber anuncios. O sea, incluso hay cosas que se anunciaron, en el gobierno anterior se anunciaron con años intercalados de abril, en el anteúltimo o en el último y 2 años antes, cosas que no se cumplieron nunca. O sea, es ese dicho que dice para la tribuna. O sea, nosotros ya no lo tomamos con seriedad cuando es un acto ese día, porque lo había dicho la presidenta anterior, lo dice el presidente. Bueno, o sea, entiendo. Lo tomamos entonces como una cuestión que vayamos a los hechos, o sea, no nos ilusionamos. Lo que nosotros seguimos es bregando, dando charlas, generando conciencia. Sí, generando conciencia y generando material. Esa ley, eso estamos esperando que se cumpla, la ley que es para capacitar a todos los funcionarios del gobierno nacional, y esperamos que se traslade a otros. Digamos, ¿van a ser mejores beneficios para el pueblo? No, quizás no es una cosa práctica para generar un beneficio en estos momentos de tanta demanda de todo, pero sí es bueno que se sepa y no se crea todavía las voces desmalvinizadoras que vienen desde hace más de 40 años, hace 42 años, y quieren torcer ese patriotismo porque no conviene que haya patriotismo. Hoy somos un país pobre y si no hay patriotismo es más fácil doblegarnos. Entonces cuando nos doblegan se llevan más fácil todos nuestros recursos, no solo los recursos materiales, sino los recursos humanos. Gracias por haber venido.